Buenas jóvenes. En estos momentos estamos tratando de explicar, a ver cómo se entiende, el asunto de los ángulos. Eso está en la página 61, esos problemas, para que ustedes llenen el cuadernillo. A ver cómo ustedes entienden eso. Por ejemplo, vamos a llamarle esta a la número 1. Aquí tenemos 4x y 5x, esos dos ángulos. Esos dos ángulos, al estar uno al lado del otro, son ángulos adyacentes. Esos ángulos adyacentes, cuando son suplementarios. O sea, si usted lo suma, esos dos ángulos le va a dar 180 grados. ¿Qué sucede? Vamos a igualar 4x más 5x igual a 180. Aquí lo que estamos haciendo es buscando el valor de x. Cuando sumamos 4 más 5, eso va a ser igual a 9. 9x igual a 180. Ahí despejamos a x. Para despejarlo dividimos entre 9 en ese caso. Entonces finalmente x va a ser igual a 20. Sustituimos ya 4x por 20, que vale x, va a ser igual a 80. Y 5 por 20 va a ser igual a 100. Si lo sumamos nos va a dar 180 grados. Ahí está comprobado que está bien. Entonces, aquí en la número 2 se da la misma situación, que uno está al lado de otro, y si lo sumamos va a ser igual a 180. 15x más 30x va a ser igual a 180. Entonces, sumamos 15 más 30 va a dar 45. Y entonces eso lo igualamos a 180, que finalmente x va a valer 4. Cuando digamos 180 entre 45. Bien. Entonces aquí se da una situación donde hay estos ángulos. Cuando los sumemos, ustedes ven cuando la x está sola, fíjense que cuando la x está sola, que no tiene más números, dice 12x y 3x, lo que hacemos es que igualamos eso a 180, ¿verdad? Entonces buscamos el valor de x, y entonces allá sustituimos la x por su valor, y nos va a dar los valores de los ángulos. ¿Se ve? Estábamos ahí en el número 3. Ahora vamos a la número 4. El número 4, aquí tenemos un caso de que son ángulos que son opuestos por el vértice. Ven, lo opuesto por el vértice, usted ve que tiene otro número, además de 3x, tiene el 10. Entonces lo que hacemos es que igualamos esa ecuación ahí, 3x igual a 5x menos 40, ¿verdad? Entonces dejamos 3x, ponemos la x de un lado, en este caso, y la igualamos a los números. El 40 está negativo, ¿verdad? Entonces se queda negativo, y el 10 que está negativo pasa a positivo. Aquí tenemos entonces, buscando el valor de x, finalmente x va a valer 15. Cuando sustituimos en la ecuación, entonces vamos a poner 15. Si decimos 15 por 5 menos 40, nos va a tener que dar lo mismo, nos va a dar 35, ¿verdad? Ahí sustituimos a x por su valor, por 15, y allá también lo sustituimos. Finalmente los dos tienen que dar lo mismo, porque son opuestos por el vértice, y entonces esos ángulos son iguales. ¿Se ve? Entonces, la número 5, tenemos la situación de que estos ángulos son alternos, son correspondientes. Al ser correspondientes también van a ser iguales. Finalmente, cuando hagamos la operación, que pongamos todas las x de un lado y los números del otro, nos va a dar un valor, 3x despejando a x, 30 entre 3 x va a ser igual a 10. Entonces sustituimos aquí en la forma 9 por 10, 90 más 5 va a ser 95. Entonces de este lado va a ser lo mismo. 6 por 10, 60 más 35 va a ser igual a 95, porque los ángulos correspondientes son iguales. Esto es lo que significa eso. Ahora aquí en el número 6 estamos en unos ángulos que son alternos externos. Por ser alternos externos, estos ángulos son iguales, va a ser la misma situación.
Se ponen las X de un lado y los números del otro. Se hace la operación. Finalmente X viene siendo igual a 4. Si sustituimos aquí, vamos a tener 50 por 4 va a ser 200, menos 70 va a ser igual a 130. Y así mismo va a pasar aquí. 20 por 4 más 50 va a ser igual a 130, porque los ángulos correspondientes son congruentes, o sea que son iguales. Aquí, en la número 7, tenemos que nos dieron un 25 ahí. Entonces, si el que está frente al 25 tiene el mismo valor, que tiene el valor de 25. Entonces, la diferencia entre 25 y 180, que sería, si están uno al lado del otro, va a ser 175. $180. Bueno, ahí yo fallé, porque 180 menos 75 va a ser 155. En vez de 175 va a ser 155, porque es el 180. Entonces vamos a tener lo siguiente. En vez de ser 175, aquí va a ser 155. Entonces se ve, si este vale 25, este también vale 25. Y si este vale 155, este también vale 155. ¿Se entiende? Por ser opuesto por el vértice, y estos también son opuestos por el vértice. Y entonces estos son adyacentes, ¿verdad? Hace 180 los dos. O sea, si tenemos un 25 aquí, eso es lo que estoy diciendo aquí, por ser opuesto por el vértice, va a valer 25 aquí. Ahora, ¿cuánto nos falta para llegar a 180 por ser adyacente? 155. Y entonces, si ese vale 155, este también vale 155. O sea que es fácil determinar cuánto vale un ángulo si tenemos claro esa teoría de cuando son correspondientes, cuando son opuestos por el vértice. Ahora nos dan este triangulito, entonces nos dice aquí que nos pregunta que por qué son congruentes, o sea, por qué son iguales el ángulo 3 y el ángulo 1, y el ángulo 4 y el ángulo 6. Entonces son congruentes porque son correspondientes. Ahí está, esa es la idea de lo que queríamos plantear para ver si se entendió.